Hola a todos. Hoy es martes, 31 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. John, déjame empezar con las últimas noticias. Como mencionaste antes de venir y como escribiste en el Wall Street Journal, hay un nuevo artículo sobre este nuevo movimiento, o quizá un nuevo estado de ánimo. No sé si podemos confiar en Donald Trump, en lo que sea que esté diciendo, pero ¿cómo ves la situación con la guerra entre Irán y Estados Unidos? Parece que el principal asunto para Donald Trump ahora mismo es el estrecho de Hormuz, algo que no era así antes de que empezara esta guerra. Es tan. Al observar toda la situación de la guerra, realmente muestra la locura de lo que está haciendo Donald Trump. Pero ¿cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, has señalado el punto, la locura de lo que está haciendo Trump. Es una cuestión importante, una cuestión psicopatológica, y yo invitaría a nuestra audiencia a hacer lo mismo, ir a rollcall.com y retroceder en el tiempo. Mirad los tweets de Trump, mirad sus declaraciones, y esto es básicamente lo que se obtiene. En primer lugar, en resumen, el hombre se está desmoronando. Desmoronando porque entre el 28 de marzo y hoy, y siendo mañana el Día de los Inocentes, puede que alcance cierto punto álgido. Cambia lo que dice, y no parece entender la diferencia entre lo que dice el segundo día y lo que dijo el día anterior. Lo que también se puede ver es que ya no hay ninguna disciplina que cree coherencia en lo que Trump está diciendo. Así que por un lado, tenemos una entrevista concedida al Financial Times. Ahora bien, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos concede una entrevista a un periódico británico de propiedad japonesa, que es básicamente el diario económico de referencia en Europa, más influyente allí que el Wall Street Journal en Estados Unidos? ¿Por qué habla con ellos? Porque es en cierto modo un mensaje dirigido a Europa, no solo a los británicos. Es un mensaje para los mercados financieros y los mercados de petróleo y materias primas, que están reaccionando ante la, llamémosla como ellos la llaman, volatilidad de Trump en los mercados financieros. Tú lo llamaste locura, un diagnóstico psicopatológico. Viene a ser lo mismo. Ahora bien, lo que Trump dijo en la entrevista con el Financial Times es, y estoy mirando hacia abajo para citar para que tú y todos tengáis una idea de cómo habla este hombre. Mi cosa favorita es quedarme con el petróleo de Irán. Pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen, ¿por qué haces eso? Pero son gente estúpida. Quizá tomemos Cargill, quizá no. Tenemos muchas opciones. Ahora, podrías llamarlo una escalada. El mercado reacciona de inmediato cuando el FT lo publica. Reaccionan haciendo caer las acciones, haciendo subir el petróleo y los metales. Luego habla sobre la vía marítima, el problema de Hormuz. ¿Qué dice? Le preguntaron si podría alcanzarse un acuerdo de alto el fuego en los próximos días que reabriese el estrecho de Hormuz. Trump se negó a ofrecer detalles. Estoy leyendo el texto del FT, 29 de marzo, se realizó la entrevista. Cita, nos quedan unos 3.000 objetivos. Hemos bombardeado 13.000 objetivos y nos quedan un par de miles más. Observa que en una frase hay una diferencia entre 3.000 y 2.000. En otras palabras, el hombre no recuerda muy bien lo que acaba de decir. Afirma que se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez, y se señaló en contexto que el régimen iraní, el nuevo régimen para el estrecho de Hormuz, está en vigor. Y así es como lo describe. Ellos, refiriéndose a Irán, nos dieron 10, es decir, petroleros. Ahora están dando 20, y los 20 ya han empezado, pasando justo por el centro del estrecho. Ahora bien, en respuesta a tu pregunta, ese es el hombre describiendo esencialmente lo que es el régimen iraní. En términos prácticos, los 20 de los que habla son el grupo de petroleros negociado por Pakistán, que fue autorizado a salir con el permiso iraní para un aliado.
not the Indian government. No, no, no. No el gobierno indio. No, no, no. Y sin embargo, Trump afirma que los 20 son un regalo a Irán de su parte. Ahora bien, eso está completamente al revés, pero sí muestra la importancia de Pakistán tanto para Irán como para Estados Unidos como intermediario en este tipo de negociación indirecta. Así que, en cierto sentido, lo que Trump está diciendo es, podría aceptar el concepto iraní de un régimen de control para Hormuz, pero sea cual sea el acuerdo al que lleguemos, en la práctica estoy dispuesto a delegar o dejar en manos de Pakistán, los europeos y todos los demás, incluidos los indios, la negociación. Así que la apertura del estrecho de Hormuz ya no es algo que Trump vaya a imponer. Ahora, eso es algo que informó el Wall Street Journal. Estamos saltando del 21 de marzo a hoy, 31 de marzo. El Wall Street Journal ha recibido la información de que, y cito, el presidente Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el estrecho de Hormuz permanece en gran parte cerrado, según afirmaron funcionarios de la administración. En otras palabras, los funcionarios de la administración están filtrando ahora a un periódico de los mercados financieros estadounidenses. Y eso es importante. Esta gente está hablando ahora a los mercados a través de la voz de Trump. Les preocupan los mercados. Trump está perdiendo, por así decirlo, el control cognitivo. Pero el mensaje está llegando a los mercados a través de otros, mediante el Financial Times y el Wall Street Journal. Hormuz queda fuera del, por así decirlo, diktat negociador de Estados Unidos. Ahora Trump está diciendo, porque su gente lo dice, que podemos, por así decirlo, alcanzar otros 2,000, quizás se refiere a 200 objetivos, y luego recogeremos nuestras cosas y nos iremos a casa. Eso es lo que empieza a parecer. Entre tanto, di una pequeña rueda de prensa en el avión, creo que de camino en el Air Force One desde Miami a Washington. Y luego, para volver a una respuesta concreta en la que responde a tu pregunta, Nima, dice en el avión, el 29 de marzo, después de la entrevista con el FT, ¿ha hecho concesiones la parte iraní? ¿Puede identificarlas? Fue la pregunta del periodista. Trump, ¿están de acuerdo con nosotros en el plan? Quiero decir, estoy citando sus palabras exactas. Pedimos 15 cosas y en su mayor parte vamos a pedir un par de cosas más. Y solo para demostrar que van en serio, nos dieron todos esos barcos. Se refiere a la salida de los petroleros hacia Pakistán. Cuando hablé hace 4 días, un regalo, dije que me habían hecho un regalo, pero no pensé que tuviera libertad para decir qué era. Lo que eran 8 más 2, 10 enormes cargamentos de petróleo. Y hoy nos han hecho otro regalo. Nos han dado 20 cargamentos de guerra. Y solo estoy citando lo que él dijo. Eso empieza a enviarse mañana. Confundió petróleo con guerra. Pero estamos teniendo reuniones muy buenas, tanto directas como indirectas, y creo que estamos consiguiendo muchos puntos muy importantes. Ahora, Trump no está hablando con el mercado. Ha acordado con sus asesores volver al avión y hablar con la prensa estadounidense. ¿Por qué? Porque la aprobación pública en Estados Unidos está cayendo bruscamente para Trump, principalmente por su gestión de Irán y la inflación. En resumen, para sintetizar, el estrecho de Hormuz ya no parece ser el punto de estrangulamiento para que Trump salga. Y entonces la pregunta pasa a ser, ¿cuáles son los otros términos? Lo que él llamó los 15 y lo que el Ayatollah Moshtaba Khamenei llamó los 5 puntos. Ayatollah Moshtaba Khamenei called the 5 points. Yeah. John, Sí, John, la otra realidad de lo que está ocurriendo en esta guerra tiene que ver con la munición y el sistema de defensa aérea de Israel. Parece que Israel está bajo mucha presión, no solo por parte de Irán, sino también de Hezbollah. Cuando Donald Trump decidió, por cierto, está pidiendo a Polonia que envíe sus misiles Patriot para defender a Israel. Y Polonia se niega.
Polonia se niega. Exactamente, Polonia se negaba a enviarlos. Parece que literalmente se están quedando sin sistemas de defensa aérea, ya sabes, interceptores. Por eso Donald Trump está cambiando de actitud. No es porque esté en una posición cómoda para ir a la guerra con Irán. Los números simplemente no le acompañan. Por eso está cambiando su mentalidad. ¿Es así? Yes, it's the case, but let's add more to what's going on. Sí, así es. Pero añadamos más a lo que está ocurriendo. Se está convirtiendo en una mezcla catastrófica de factores que actúan en contra de Trump, Netanyahu y su cálculo de que podrían ganar una guerra corta y despiadada de decapitación. Me cuesta recordar, quizá haya quienes en tu equipo sí puedan hacerlo. No diré quién es el miembro más veterano de tu grupo. ¿Es Charles Freeman mayor que Ray McGovern, o que yo, o lo que sea? Pongámoslo así. No puedo recordar un error de cálculo tan grande, estratégicamente hablando, como el que ha cometido Estados Unidos en esta guerra corta en particular. Los cálculos que llevaron a la guerra de Vietnam, los cálculos que sustentaron el exceso de confianza de MacArthur en Corea, tardaron tiempo en desarrollarse. They took time to evolve. They were very costly. We also know. Fueron muy costosos, eso lo sabemos. También sabemos cómo el conflicto de Vietnam terminó en derrota para Estados Unidos y cómo el conflicto de Corea terminó en un estancamiento que no fue una victoria. No recuerdo a ningún presidente, su equipo, sus ministros, ni al Estado Mayor Conjunto imaginar y calcular que podrían, en 3, 5 o 7 días, destruir el liderazgo iraní y la capacidad del régimen para la defensa aérea y el ataque de represalia, misiles, drones y otras armas. Han calculado totalmente mal. Dejemos a un lado los cálculos que publicitan. Hemos alcanzado 13,000 objetivos. Acabamos de citar eso. Hegseth sigue con ello. Cooper, en el CENTCOM, te da una actualización diaria, y lo mismo hace el general Kane en el Pentágono. El error de cálculo es de una magnitud estratégica enorme. Como han sido sorprendidos, incluso Trump admite haberse sorprendido por el fracaso, los demás no reconocen ningún error. No admiten que la superioridad israelí haya sido, como dices, destruida por el colapso de su defensa aérea. Todas las pruebas muestran que cometieron un error enorme y que no pueden alcanzar sus objetivos de guerra. Y eso ha ocurrido en un periodo de tiempo increíblemente corto, tratándose de una guerra. Pongamos eso sobre la mesa. Pero ¿cuáles son los otros factores? Sí, tienes razón. Carecen desesperadamente de la capacidad para resistir, para defenderse. Ya no para atacar, sino para defenderse. Y Polonia dice que no. Corea del Sur dijo que sí. Pero una vez que Polonia dice, necesitamos este material para defendernos, como si el sistema Patriot tuviera un historial probado de defensa justo al lado, en Ucrania, y no lo tiene, la gente seguirá el ejemplo polaco, no el surcoreano. En cualquier caso, ¿qué más está ocurriendo? Bueno, como mencioné hace unos minutos, la aprobación del trabajo de Trump en Estados Unidos ha empezado a empeorar significativamente. Hubo 3 días desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, en los que solo hubo un aumento de 2 puntos porcentuales, muy pequeño según los estándares estadounidenses de aprobación en tiempos de guerra presidencial. Pero ahora está pasando al terreno del desaprobado. Ahora estamos estoy mirando mi resumen de Real Clear Politics de todas las encuestas. Ahora tenemos una diferencia entre la desaprobación negativa y la aprobación positiva que ha aumentado hasta 16 puntos porcentuales. Cuando empezamos hace un par de semanas, el 28 de febrero, estábamos en 12 y 11. Ahora estamos muy por encima del margen de error estadístico. Así que si fueras un técnico que asesora al presidente de los Estados Unidos, el jefe de gabinete responsable de eso, dirías, cielos, estamos perdiendo en las encuestas, estamos perdiendo las próximas elecciones. El índice de aprobación del trabajo muestra, las encuestas específicas sobre la guerra con Irán, y paso la página, que la desaprobación de la acción contra Irán es ahora del menos 13%.
Estaba en torno al +3, -3 en los 3 primeros días. Así que el pueblo estadounidense ha perdido la paciencia con su líder. People have lost patience with their leader. He has begun to fail in their eyes. Ha empezado a fracasar a ojos de la gente. ¿Qué entiende un político por fracaso? No solo los resultados militares, no 13.000 objetivos, no la afirmación de que toda la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y la capacidad de producción militar de Irán han sido destruidos. El votante estadounidense no cree que eso sea lo que ha ocurrido. Sea cierto o falso, diga lo que diga Trump, está cayendo en las encuestas. Y la aprobación, bueno, la desaprobación por la inflación. Estoy mirando atentamente mi hoja, ahora es de menos 30 puntos porcentuales. En otras palabras, la realidad no son solo las cifras en el campo de batalla que describías, Nima, y ese es uno de los factores clave. El otro factor en Estados Unidos es el cansancio de guerra después de menos de 4 semanas, o aproximadamente 4 semanas. Cansancio de guerra, derrota en la guerra, en 4 semanas. War defeat in 4 weeks. It's extraordinarily fast. And that's Es extraordinariamente rápido. Y por eso es la combinación, además de algo similar dentro de Israel. Tanto lo técnico que Ted Postol está mostrando en tu programa, como su análisis de la incapacidad de la defensa aérea. Se puede ver, se puede oír, se puede leer. Cansancio de guerra. Ya no existe la capacidad de librar 2 guerras, la de Líbano y la de Irán, al mismo tiempo, y ahora se enfrentan a la guerra con los hutíes desde el sur. Así que, cuando sumas todo esto, la aritmética está al nivel de un chico de 14 años, como la de Trump. La aritmética es abrumadoramente negativa. Tiene que salir, tiene que hacerlo rápido, y lo hace haciéndose sonar violento, agresivo y dispuesto a hacer lo contrario. Así es como actúa. Así es como ese hombre se retira. That's how he goes. That's how that man retreats. Sí, creo que no son buenas señales para Donald Trump. Cuando ves a la gente en la CPAC, al público, respondiendo a la pregunta de si quieren un juicio político, el público coreando, reaccionando positivamente, respondiendo de esa manera en la CPAC, ¿es esto algo importante que Donald Trump deba tener en cuenta? I'm the Russia correspondent. I'm not the Texas Sí, correspondent. soy el corresponsal en Rusia. No soy el corresponsal en Texas, y no soy un experto en el Partido Republicano. Nunca lo fui. Soy del estado de Massachusetts, que no es un estado republicano. Por lo que leo, por lo que entiendo, no tengo ningún familiar en ese estado ni en esa corriente política. ¿Qué entendemos? Primero, ha habido una ruptura en la llamada coalición MAGA. Hemos visto a algunos entusiastas de MAGA irse al otro lado. No me tomo demasiado en serio una dimisión aquí de un tipo MAGA o un discurso de otro. El problema de fondo son los votos. Cuando esas personas hablan así en la convención que acabas de mencionar o en plataformas mediáticas estadounidenses, lo que están haciendo es apelar a otros para que voten como ellos piensan. Y la aritmética encaja. Sí, pero no está encajando muy rápido. Yes, and it's not adding up all that very quickly. You've got to look at the Republican Party votes for Trump. Hay que fijarse en el Partido Republicano. Los votos a favor de Trump siguen siendo bastante firmes. El bloque de votantes indecisos está creciendo. No se trata de un cambio repentino hacia el Partido Demócrata. Eso no es lo que está ocurriendo, por lo que puedo ver. Y otros expertos en política partidista estado por estado en Estados Unidos pueden corregirme si me equivoco. Lo que está ocurriendo es una desilusión lenta entre los compañeros de viaje más serios del lado republicano con respecto a Trump. Personas que piensan en su propio futuro, sus empleos, su dinero, sus perspectivas políticas, su capacidad de ser elegidos. No ven el respaldo de Trump como algo tan beneficioso como solía ser, y quieren eliminar los aspectos negativos de ese respaldo para poder seguir disfrutando de los positivos antes de que se convierta en un presidente en funciones sin poder, si eso es lo que ocurre en noviembre. John, no es solo Polonia. Hemos sabido cuál fue la respuesta de España y de Italia. Italia dijo, no podéis usar nuestras bases ni nuestros recursos para atacar. Básicamente, lo que los europeos están haciendo hasta ahora es intentar defender Europa.
ayudar a Estados Unidos de forma defensiva. Pero en cuanto a la ofensiva, le han dicho que no a Estados Unidos, porque no se sienten cómodos con la actitud de Donald Trump. Y ya sabes, incluso con Venezuela, yo diría que Europa realmente no estuvo presente. Advirtieron a la administración Trump. Pero al fin y al cabo, cuando Donald Trump logró algo, los europeos decidieron no oponerse a él, porque estaba haciendo algo en Venezuela, ante lo que Europa no podía realmente enfrentarse a Estados Unidos. No tienen influencia en Venezuela. Pero cuando se trata de Irán y de una participación plena en una ofensiva, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, eso sería enormemente importante, con consecuencias a largo plazo para Europa. Por eso han decidido elegir un camino diferente del que hemos visto hasta ahora en otros lugares. Y no va a terminar en Asia Occidental, porque está hablando de Cuba, no se está retirando de Irán. Está manteniendo, en mi opinión, una guerra prolongada con Irán, y está hablando de Cuba. Son cuestiones enormes para los europeos. ¿Qué quieren ser? Van a ser, ya sabes, incluso tuvimos a AfD, el partido de extrema derecha en Alemania, pidiendo a Estados Unidos que retire sus tropas de Alemania. También están ocurriendo cambios importantes en Europa. You're right, and each country is different. Tienes razón, y cada país es diferente. No puedo decir que tenga la más mínima confianza en que la primera ministra de Italia haga lo que dice que pretende hacer. Lo mismo, en realidad, con el primer ministro de Hungría, lo mismo con el presidente de Francia, lo mismo con el primer ministro de Inglaterra, y así sucesivamente. Sé un poco más sobre Grecia, el Reino Unido y Francia. Pero creo que lo que podemos decir es que estos son, básicamente en el fondo, aliados estratégicos del imperio, de Estados Unidos, y no quieren ser miembros de un imperio perdedor. En primer lugar, no quieren que Trump dirija una guerra y la pierda. Hablando francamente, no creo que les importe un comino Cuba. I don't think they give a damn about Cuba. I think they would sacrifice Cuba. Creo que sacrificarían a Cuba con un simple gesto de la nariz. No tienen ningún interés en la extensión de doctrina Monroe de Trump, en imponerla a Venezuela o a Cuba. Rusia sí, China también. Esos europeos no. Por otro lado, básicamente no quieren que Trump emprenda guerras que vaya a perder, para empezar. Eso es estratégico y valioso. En el campo de batalla de Ucrania y ahora en el de Irán, lo será si Trump escala hacia China. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cada uno de los estados europeos tiene su propia relación especial con el petróleo de Irán, o con el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, o con el petróleo, el gas y otras relaciones financieras, digamos, con los jeques, con las monarquías árabes. Así que no quieren que una guerra perdida dañe sus relaciones económicas, financieras y de suministro particulares, especialmente porque están ocupados sancionando el suministro de petróleo y gas rusos. Eso es bastante evidente. Por tanto, tienen su propio interés bilateral, por así decirlo, en negociar una salida del estrecho de Hormuz con el menor daño posible a los campos petrolíferos saudíes, los campos petrolíferos kuwaitíes, los campos gasíferos cataríes y así sucesivamente. Cada uno de ellos tiene un interés bilateral, es decir, deben negociar de forma bilateral, y no quieren que Trump arruine la capacidad de cada uno de ellos para establecer sus propias relaciones económicas, por así decirlo, con cada uno de esos países. Y si el precio de eso es un acuerdo con Irán, quieren pagarlo lo antes posible. Estoy intentando resumir a un grupo de personas que no están de acuerdo entre sí, que se enfrentan entre ellas, que son débiles y que luchan con sus propios votantes. En lugar de ver una tendencia general en contra de Estados Unidos, están desesperados por asegurarse de que Trump no pierda la influencia estadounidense en las áreas donde quieren mantener tanto influencia bilateral como multilateral y obtener beneficios. No quieren sufrir pérdidas. Así que es una maniobra política estándar por parte de cada uno de ellos. Italia. Meloni es prácticamente la mayor defensora de Trump posible en el contexto de la OTAN.
No tiene ningún problema con que la base aérea de Sigonella se utilice para todo tipo de operaciones de inteligencia y de selección de objetivos desde Sigonella y otras bases italianas. Out of Sigonella, out of other Italian bases. If our audience wants to understand how deeply. Si nuestro público quiere entender hasta qué punto los italianos son cómplices y culpables, pueden ir a Italmilitary, italianmilitaryradar.com, y allí encontrarán resúmenes diarios de todo lo que sale de Italia o Grecia o de Estados Unidos en el Mediterráneo, el Mar Negro y esa región. Se puede ver la complicidad, se puede ver la culpabilidad, se puede ver la alianza, una alianza operativa activa con Estados Unidos. Si nos dirigimos hacia el norte, a Escandinavia, se observa el mismo nivel de operaciones con Finlandia, Noruega, Polonia, Alemania y los países bálticos, y así sucesivamente. Así que no veo que se estén separando del imperio. No es eso lo que están haciendo. Están intentando salvar el imperio y salvarse a sí mismos. They're trying to save the empire and save themselves. Yeah. John, Sí, John, lo que has aprendido de Rusia, la posición de Rusia hasta ahora, es importante, porque sabemos que la asociación entre Irán y Rusia, debido a la guerra en Ucrania y a la guerra actual en Oriente Medio, está cambiando de alguna manera. La naturaleza de esta relación lleva bastante tiempo transformándose, y la forma en que Rusia ve ahora el conflicto, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, parece indicar que están llegando a algún tipo de entendimiento que Donald Trump es incapaz de alcanzar. Ya sabes, un acuerdo con cualquier parte en lo que respecta a Rusia, Irán o incluso China. Esto es lo que dijo Lavrov. Ajá. Lavrov said. Mhm. El presidente Trump dijo hace algún tiempo que no le interesa el derecho internacional. Tiene su propia moral y su propia comprensión de lo que está bien y lo que está mal. Algunos elementos de la vida internacional evocan tiempos muy lejanos, cuando los líderes de ciertos países eran secuestrados a plena luz del día, manzanas enteras eran arrasadas con crueldad bíblica y los hospitales infantiles eran atacados, muriendo cientos de niños en un instante. Las centrales nucleares están siendo bombardeadas, instalaciones que se supone deben ser defendidas y protegidas por el derecho internacional, junto con otras infraestructuras. Y en esta situación, parece que nadie salvo nosotros y nuestros aliados se preocupa por el derecho internacional. Sí, y creo que es tan directo. Realmente dio en el clavo en cuanto a tu comprensión de cómo lo ves Rusia. Well, look, you picked the very right excerpt to write. Bueno, mira, has elegido exactamente el fragmento adecuado para emitir. Ten en cuenta que está leyendo un discurso, ¿de acuerdo? Así que cuando un ministro lee un discurso, ha sido preparado por su equipo. Y el equipo ha incluido algunas frases bastante buenas, interesantes e incluso graciosas. Cuando habló de crueldad bíblica, no se refería al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento, a las disposiciones judaicas sobre matar a los amalecitas. A eso se está refiriendo. Es algo muy sutil, pero está ahí. No pretende ser gracioso, pretende ser serio y crítico con Israel, pero no lo dice exactamente así, no del todo. En segundo lugar, lo que dice también es un mensaje dirigido a la política rusa. Así que cuando habla de la incapacidad de Estados Unidos para actuar como un negociador serio, coherente y honorable, es un ataque a Blinken y Kushner. Honorable negotiator. It's an attack on Witkoff and Kushner. It's an attack on their role in camouflage. Es un ataque a su papel en el encubrimiento de sus negociaciones, a su supuesta buena voluntad, el plan de ataque contra Irán del pasado junio y el plan de ataque del 28 de febrero. Y en términos políticos rusos, en la política del Kremlin, Lavrov está atacando a Kirill Dmitriev, quien es el representante específico del presidente Putin, por negociar con Estados Unidos no solo sobre relaciones económicas y de inversión, sino sobre toda una serie de cuestiones. Dmitriev sigue negociando con esos estadounidenses. Lo que Lavrov intenta decir en la política rusa aquí es, créeme a mí, no creas a Dmitriev. Y ese mensaje va dirigido al votante clave en Rusia, el presidente de la Federación, Vladimir Putin. Lo que está diciendo es que no se puede confiar en esos negociadores.
You can't rely on those negotiators. Therefore, you can't listen and rely on those. Por lo tanto, no se puede escuchar ni confiar en esos rusos que te dicen, y ese es Kirill Dmitriev, que el objetivo estratégico de Rusia al negociar la paz con Ucrania es negociar la paz con el presidente Trump. Así que, si sigues el hilo, si nuestra audiencia quiere echar un vistazo a la forma en que habla Dmitriev, que vaya a su cuenta de Twitter. Allí se puede ver un flujo de publicaciones cada día, más de una, más de dos, más de tres, a veces media docena de tweets, en las que apoya al presidente Trump como el salvador de Rusia, al presidente Trump como el salvador del sentido común en el mundo, al presidente Trump como el defensor de unas relaciones sensatas con el mundo, en contraste con los estados bálticos, la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, y así sucesivamente. The Prime Minister of Britain, etc., are not. What Dmitriev is saying each day is Lo que Dmitriev dice cada día es exactamente lo que Lavrov está oponiendo. Ahora bien, ¿qué dijo también en la parte que citaste? Dijo, y estoy mirando el texto aquí, no, lo siento, no era el mismo discurso. El día anterior, le dijo a la televisión francesa que su principal objetivo era defender el derecho internacional, no tanto proteger a Irán, que es más que un aliado, un socio estratégico. Has hecho un muy buen comentario, Nima. Tal como se entiende en Teherán, la parte rusa está cambiando su actitud hacia Irán al observar cómo se han comportado Israel, Estados Unidos y las monarquías árabes. Así que no creo que haya ninguna duda, aunque no sea un tema de debate público, de que el ministro de Asuntos Exteriores está reflejando un cambio de sentimiento. reflecting the fact that there's a change of sentiment. The view is that the Arab monarchies La opinión es que las monarquías árabes se permitieron ser cómplices en el ataque, en la guerra. No lo dicen. De hecho, Lavrov va más allá. En una reunión el 30 de marzo, el día después del discurso que acabas de mencionar, cuando se reunió con representantes del CCG, el Consejo de Cooperación del Golfo, las monarquías árabes. Lo que dijo fue, y cito porque tiene que ver con tu pregunta, Rusia pide el fin de la agresión no provocada y sin sentido de Estados Unidos e Israel contra Irán y desea un resultado que tenga debidamente en cuenta los intereses legítimos de todos los estados de la región. Rusia pide el cese inmediato de las hostilidades que están causando destrucción y haciendo sufrir a los civiles. causing destruction and making civilians suffer. In this context, Russia, in the context of speaking to the En este contexto, al dirigirse a las monarquías árabes, Lavrov afirmó que Rusia reitera su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de las monarquías árabes amigas. Nótese que dice monarquías, no estados, cuyas relaciones son de carácter estratégico. Se subrayó la inaceptabilidad de involucrar a estos países en una guerra y de atacar su infraestructura civil, incluidas las instalaciones energéticas. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Quién en Rusia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa o incluso en el Kremlin, piensa que las monarquías árabes fueron involucradas en sentido pasivo en esta guerra? Evidentemente no es el caso. this war? It's obviously not the case. They actively endorsed the war that Apoyaron activamente la guerra que pensaban, como también pensaba el gobierno indio, que sería rápida, sucia, pero definitiva. Supondría una derrota de Irán. Eso creyeron y fracasaron. El contraataque de Irán contra esas monarquías árabes, llamémoslas por su nombre, es el resultado de la estrategia de defensa iraní. Y Rusia está ayudando en ese proceso. Así que Lavrov les dice a los árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, queremos ser vuestros amigos. Pero no hay duda de que asociarse con quienes participan en una guerra contra lo que Lavrov ha llamado nuestro aliado estratégico no es la manera de ser nuestros amigos, ni la forma de resolver los problemas de seguridad de la región. Así que tenemos una combinación curiosa, digo curiosa, en el sentido de peculiar. Es contradictoria. combination, I say funny, peculiar, it's contradictory. Lavrov, on the one hand, wants to tell the Arabs, we too favor Lavrov, por un lado, quiere decirles a los árabes, nosotros también estamos a favor de un alto el fuego, pero la parte iraní no lo está. Quiere soluciones fundamentales que aborden las causas de raíz.
Causa de raíz significa garantías contra la reanudación de la guerra, que no tienen. Irán no puede permitir que las monarquías árabes vuelvan a los antiguos planes de atacar a Irán en alianza con Israel y Estados Unidos. Rusia está empezando a comprender eso, y ese sentimiento está surgiendo ahora de una manera mucho más favorable hacia Irán que antes de esta guerra. ¿Por qué? Porque Irán ha demostrado la capacidad de ganar mediante la defensa y el contraataque. Las monarquías árabes, Israel y Estados Unidos, han demostrado la capacidad de perder, y el efecto de su derrota es global. En consecuencia, como todos entendemos. Yeah. Sí, John, solo mirando la situación en Ucrania, sabemos que toda la agenda, todo el objetivo del ejército ruso, del presidente ruso, del gobierno ruso, era sacar a Estados Unidos del vecindario. No querían a Estados Unidos allí. Básicamente, están hablando de la OTAN, pero la OTAN es Estados Unidos colocando sus armas en Ucrania. Y cuando se trata de Oriente Medio, es lo mismo. Irán no quiere a Estados Unidos en el vecindario. Y hemos sabido por los chinos que Xi Jinping ha invitado al líder de la oposición de Taiwán a ir a China para hablar con ellos. Parece que siguen el mismo camino, hablar con la oposición, llevarla a la posición de China. Y esto es lo que dijo Lavrov sobre lo que está ocurriendo en general, en cuanto a cómo está cambiando el mundo. Estamos en medio de una reconfiguración del orden mundial que con suerte conducirá a la formación de un mundo multipolar, estable y justo. Pero ahora mismo, esta reestructuración se parece más a una disrupción en todos los ámbitos, y la lucha por el poder en todo el mundo es encarnizada, según afirman los politólogos en Rusia y en todo el mundo. Señala toda una serie de acontecimientos que muestran lo compleja que es realmente la historia que hay detrás de la situación actual. Yeah. Sí. ¿Qué opinas de lo que está diciendo Lavrov y hasta qué punto es profundo este cambio, en tu opinión? How deep is this change happening in your opinion? I don't want to disappoint our audience. No quiero decepcionar a nuestro público, que quiere creer que esta guerra es una demostración de una coalición multipolar de fuerzas derrotando al imperio hegemónico. Lamentablemente, eso no es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la India se puso del lado de Israel y de Estados Unidos en esta guerra, y porque las monarquías árabes también se alinearon discretamente con Israel y con Estados Unidos. Han sido derrotadas. La India, que preside los BRICS este año. Lavrov visitará la India dentro de un mes, a mediados de mayo, después de las celebraciones del 9 de mayo en Moscú. Ha perdido su capacidad de representar su larga tradición de no alineamiento. Ya no es neutral. Es un error fundamental, un cambio fundamental introducido por el primer ministro Modi y el ministro de Asuntos Exteriores Jaishankar. Prime Minister Modi and Foreign Minister Jaishankar introduced. And they are blocking. Y desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, han estado bloqueando cualquier condena colectiva del ataque israelí-estadounidense por parte de los BRICS como grupo. Así que la India ha socavado a los BRICS como colectivo. La Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, que está mucho más fuertemente dominada por China y Rusia, ha emitido una condena colectiva. Irán es miembro de ambas. Pero Irán, su actuación en esta guerra, sufriendo un castigo terrible, sí, ha demostrado que un Estado relativamente débil puede defenderse eficazmente contra una coalición tan poderosa. Eso ha socavado seriamente una de las vías para desarrollar el mundo multipolar del que habla Lavrov, el que Rusia y China quieren respaldar. Así que, de este conflicto surgen Rusia y China como los llamemos los pilares de superpotencia de la oposición al imperio. Opposition to the empire. What we see is a disappointing performance. Lo que vemos es un rendimiento decepcionante por parte de los BRICS, sin duda alguna. Y para quienes quieren dramatizar las cosas con fines de podcast, digamos que los BRICS se han hundido bajo el mar esta vez. Así que llamémoslo el sur global.
Los estados africanos se están alineando cada vez más con Rusia y China, no con la India, y están recurriendo a la tecnología de los estados débiles que se defienden de las superpotencias. Esa es la lección iraní que se está transmitiendo aquí. Es una lección completamente diferente. La misma tecnología militar, la guerra con drones, por ejemplo, como la que se usa en el campo de batalla ucraniano, pero una nueva lección para el sur global. Y es una lección que proviene de Rusia e Irán, financiada por China. Es una forma bastante distinta de expresar la teoría diplomática o de ciencia política de la que hablaba Lavrov. Pero es diferente, y cosas muy importantes han cambiado de manera drástica. And very important things have changed dramatically. Yeah. John, Sí, John, porque mencionaste como Donald Trump. Al principio de este podcast, dijiste que Donald Trump, según informó Walter Jones, quiere una salida del conflicto. Pero por otro lado, hemos sabido que los estados árabes del Golfo Pérsico le están obligando a mantener el rumbo, a continuar la guerra. Parece que a Caroline Levitt le volvieron a preguntar si harían que esos estados árabes pagaran por la guerra contra Irán. these Arab states to pay for the war against Iran. And she said, yeah, Donald Trump is positive. Y ella dijo, sí, Donald Trump es positivo, va a hacerlo. Ya sabes, no se trata solo de pagar por lo que Trump intenta hacer, se trata de producir los medios. Como hablamos antes, las cifras son importantes ahora mismo. ¿Hasta qué punto es capaz el complejo militar industrial de continuar esta guerra? No importa cuánto dinero tengas, y no parece que esos estados árabes aprecien o comprendan la realidad de lo que está ocurriendo. Por eso es un enorme error que es stupid. Hugely miscalculating on their part. Well, they have hugely miscalculated. Exactly. Bueno, han calculado enormemente mal, exactamente como dices. Y el futuro de la diplomacia iraní-saudí, iraní-emiratí e iraní-catarí consiste ante todo en asegurar reparaciones árabes por los daños causados. Son ellos quienes tienen mayor capacidad para pagarlas, con el mayor interés a largo plazo en reparar los daños en Irán, para poder mantener una paz estable con Irán y para que las monarquías árabes tengan más seguridad interna, menos amenaza de rebelión chií, lo que obviamente alimenta la inquietud saudí, emiratí, catarí y así sucesivamente. Así que el aspecto económico forma parte de la demanda iraní de reparaciones a largo plazo, que es uno de los 5 puntos de Moshe Bachmann. Which is one of Moshtaba Khamenei's 5 points. There's no reparations issue. No hay ningún tema de reparaciones en los 15 puntos de Trump, pero sí es uno de los 5 puntos iraníes. Luego está el levantamiento de las sanciones contra Irán, lo que reactivaría la economía iraní y devolvería a Irán su papel como proveedor de petróleo. Esos dos cambios, las reparaciones y el alivio de sanciones para Irán, supondrían, de aplicarse, un cambio drástico en las alianzas de las monarquías árabes. No hay duda de ello. Si nos dirigimos hacia una situación en la que Trump acepte el Hodesi-POA, el plan de acción integral conjunto con Irán, que antes rechazó por considerarlo un mal plan de Obama, pero sin las disposiciones de restablecimiento automático de sanciones, ni los otros elementos que Irán era demasiado débil para negociar en su momento, ¿cuál sería entonces la política árabe en esa situación? What is the Arab politics of that situation? Well, it's got to be a new level of entente. Bueno, tiene que ser un nuevo nivel de entendimiento, cooperación, transferencias de dinero entre el lado árabe del Golfo Pérsico y el lado iraní del Golfo Pérsico, a cambio de una mayor seguridad interna, del tipo que inquieta a las monarquías árabes. En esa situación, ¿hay alguna razón para que los estados árabes acojan de nuevo un refuerzo o una reparación de las bases estadounidenses que el lado iraní ha atacado? No. La posición iraní es, no hay espacio, y ahí es donde empezaba tu pregunta, ¿verdad? No hay espacio para que Estados Unidos tenga bases en Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar o Bahrein. La forma en que saldrían de esta guerra es algo que aún debe resolverse. Digámoslo así, se han retirado, han sufrido daños. Let's put it this way, they've evacuated. They've suffered damage. If they don't return those evacuees to those Si no devuelven a esos evacuados a esas bases, si no reparan las instalaciones que fueron dañadas,
En resumen, si Estados Unidos retira sus bases hacia los únicos territorios de Oriente Medio que las acogerían, que serían Jordania e Israel, entonces la situación en el Golfo Pérsico sería muy diferente. Eso nos acercaría mucho más a lo que el Plan Lavrov para la seguridad mutua en el Golfo Pérsico propuso hace varios años. Creo que, dime, desde un punto de vista iraní, ¿crees que Irán, después de esta guerra, estaría más capacitado para alcanzar acuerdos de seguridad con las monarquías árabes sin las bases estadounidenses? ¿Sería ese el caso, en tu opinión? Would that be the case in your opinion? I think it's too difficult to go. Creo que sigue siendo difícil avanzar debido a las posturas de los Emiratos Árabes Unidos e Irán, bueno, y Arabia Saudí. Estos dos actores son tan impredecibles. En mi opinión, no hay una línea de pensamiento lógica en estos dos países. En cuanto a Qatar, Omán y quizá incluso Bahrein o Kuwait, diría que algo en Kuwait podría suceder, podría pasar. Pero en general, veo que la situación empeora en Asia Occidental entre Irán y estos estados árabes. Tal vez a largo plazo, cuando las cosas se calmen y la realidad se aclare, podría cambiar. Pero ahora mismo hay tanta incertidumbre. Realmente no sé qué pasa por sus mentes. Porque hasta ahora, si intentas ser lógico, miras los números, simplemente no encaja. To be logical, to look at the numbers right now. They were not benefiting from this war, nor from what is. No se han beneficiado de esta guerra, ni de lo que ha ocurrido hasta ahora con Irán, atacando todas esas bases estadounidenses en sus países. Han estado pagando por esas bases durante tanto tiempo, no solo por las bases, sino por las fuerzas estadounidenses, por todo, John. Cuando sumas todos los pagos que han hecho a lo largo de los años y ves el resultado, lo que ha hecho a sus países, me parece increíble. ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que esta actitud no les va a ayudar? Es realmente difícil entender su tipo de, ya sabes, cálculo, su política en lo que respecta a la seguridad de la región en su conjunto. When it comes to the whole region, the security of the region, because after all, just remembering what Saudi Arabia. Porque al fin y al cabo, recordemos lo que Arabia Saudí intentaba hacer. Nos decía, a todos nosotros, queremos algo como Europa, queremos prosperar en esta región, no queremos guerra. Entonces, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién empezó esta guerra? No fue Irán. Irán estaba negociando. Si simplemente hubiera seguido con lo que decía antes, el resultado sería claro. Estados Unidos e Israel están desestabilizando esta región, creando nuevos problemas, devastación en la región, en la infraestructura, en las instalaciones petrolíferas. Nada mejora mientras sigan cometiendo este tipo de errores de cálculo. Lo entiendo. Y no ves, como resultado de, llamémoslo, una paz a medio plazo, no un alto el fuego inmediato, eso está descartado, no va a ocurrir. Una paz a medio plazo. En ese tipo de situación, ¿ves a Arabia Saudí y a los Emiratos pagando reparaciones a Irán? Y si dejan de hacerlo, ¿ves la posibilidad de una mejora recíproca de la seguridad en la línea del plan de Lavrov? Reciprocal security along the lines of the Lavrov plan. No veo que estos dos países estén dispuestos a pagar nada a Irán. Nada, en mi opinión. Pero Irán los obligaría a través del estrecho de Hormuz. Creo que ese sería el plan, obligarles de algún modo a pagar. Sí, ese es el plan. No creo que ocurra, porque Estados Unidos no va a pagar nada. Estos estados árabes, ellos no van a pagar. Y ese es el plan ahora mismo con el estrecho de Hormuz. Por eso dicen que el estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní. No importa si es guerra larga o va a terminar. El estrecho de Hormuz seguirá bajo el control iraní. The Strait of Hormuz would remain under the Iranian control. Right. Yes. So that the Correcto. Sí. Así que por extensión, un sistema de peaje iraní para el estrecho de Hormuz tendría exenciones especiales para los países pobres, para los países amigos que sean pobres. ¿Crees que el sistema de peaje se ampliaría, por así decirlo, hacia atrás? De modo que podría surgir una especie de sistema de reparaciones. Pagarías para prosperar en el futuro.
to prosper in future. Is They that may your add a fee because they have a Puede que añadan una tasa, porque ya tienen una lista de lo que se cobraría en el estrecho de Hormuz. Puede que añadan una línea sobre la guerra, las reparaciones que Irán necesita para arreglarlo todo. Puede que añadan una nueva línea para cobrar a los países que participaron en esta guerra. Sí, sí. Yes. Yes. No, that's my understanding of Esa es mi comprensión del asunto. Y presumiblemente, una de las condiciones sería no reconstruir ni reabastecer la base en Bahrein, las bases en Arabia Saudí o las bases en los Emiratos, ¿verdad? The bases in Emirates. Yes. I think so, yeah. Sí, creo que sí. Sí. Veamos qué pasa. Vivimos tiempos interesantes, tiempos trágicos, y por desgracia lo que estamos presenciando, John, hoy, ayer mismo, atacaron otra escuela en Irán y mataron a 20 niños junto con el profesor. Es algo horrible. Es trágico lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero veamos qué pasa. La semana que viene, supongo que veremos algunos cambios nuevos en el campo de batalla, porque Donald Trump está ya al límite de su capacidad para continuar esta guerra, mientras que Irán quiere mantenerla, en mi opinión. As Iran wants to continue this war, in my opinion. I agree. I think we have to. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que ser pacientes. Tenemos que, digamos, advertir contra quienes quieren ver desfiles de la victoria rápidos o colapsos exagerados. No hay nada rápido. No hay ni rapidez ni un verdadero desfile de la victoria. Hay paciencia, y veamos la próxima semana cómo se ve recompensada o confundida nuestra paciencia por alguna sorpresa. Sí. Is rewarded or confounded by surprise. Yeah. Gracias, John. Thank you. Gracias. Un gran placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. See you. Hope.